Tengo dos preguntas, a ver si me sé explicar. ¿Qué entendés por amar la idea de ser iglesia? Amar la idea de ser iglesia, ¿qué es? ¿Qué entendés por? Bueno, amar la idea de ser iglesia. ¿No? Amar la idea no necesariamente es eso. ¿Es una pregunta? Yo sé. Yo sé. Ajá. Y eso que aclaré, ¿eh? Amar la idea de ser iglesia es una idea. Ujú. Bien. Bueno, entonces le voy a hacer otra pregunta para que me entienda mejor. ¿Es lo mismo amar la idea de ser iglesia a amar la iglesia? Ah, ¿viste? Que había una diferencia. Ahí está, ¿ves? Amar la idea muchas veces puede ser amar lo que yo pienso y una expectativa que yo tengo. Amar la idea de ser iglesia puede ser amar mi protagonismo dentro de la iglesia. Ahora vamos a ir. Bueno, ¿viste? Tenía más que ver con eso que con lo primero que se dijo. Porque amar la idea suena espectacular. Amar la iglesia puede ser otra cosa. Sin fantasía, sin expectativas personales, porque es amar lo que Dios ama. Alguien puede amar lo que hace dentro de la iglesia y no necesariamente amar la iglesia. ¿Me va siguiendo? Porque es mi servicio lo que yo amo y es mío, no es la iglesia. Amar la iglesia es imposible sin amar a Dios, que es quien dio su vida por la iglesia. Y la única posibilidad que tengo de llegar a amar la iglesia es amar al Señor de la iglesia. Y entonces sí, amar la iglesia tiene que ver con nosotros y las relaciones nuestras, que ya no tienen que ver con la alucinación ni con la fantasía, tiene que ver con una realidad concreta. Porque mis hermanos, a los cuales Jesús me dice a mí que debo amar, son de carne y hueso como yo. ¿Qué significa eso? Que fallamos. ¿Qué más significa que sean de carne y hueso? Problemas, que somos distintos. Que pecamos. Que mi hermano es mentiroso muchas veces, como yo, que soy mentiroso muchas veces. Que ofendemos y que nos ofendemos. ¡Oh! En otro lado será eso.
Muchos hablan de la iglesia como una institución. En parte lo es, pero pensar solamente en la iglesia como institución son las formas, las formalidades, las actividades, las cosas que se hacen. Pero hay una parte de la iglesia que es la vida y la acción de la iglesia, que alguien lo mencionó. Algo que te lleva a la acción. El involucrarse con el otro. Es salir de lo mío. Es el compromiso con la comunidad de fe. No solamente con el que piensa como yo, sino involucrarme con el que no piensa como yo. Y entonces la fantasía ya empieza a quedar a un costado, porque es la realidad, alguien mencionó. Entonces la realidad de las relaciones, la realidad de las ofensas, la realidad de las maneras diferentes, la realidad de que alguien me falló o que yo fallé, la realidad de que me ofendieron y que ofendí. Eso es la vida de la iglesia. Ahora, por otro lado, la iglesia es el instrumento de Dios para llevar a cabo la obra que Él pensó en este mundo o para este mundo. Entonces, además de todo lo que somos, con nuestros aciertos y errores y lo que somos el instrumento de Dios. Ahora, yo te pregunto, esta no la respondas, no te apures por las dudas. ¿Amás la iglesia? ¿O seguís en la fantasía? La fantasía, para que lo entiendas mejor, es cuando yo empiezo a delirar respecto a lo que la iglesia debiera hacer o la iglesia debiera hacer. Entonces yo hablo desde afuera de la iglesia. Bueno, esa es la fantasía y el delirio. Que hay de eso también. Amar la iglesia es involucrarme. Con Dios, primero, el amor a Dios, y el amor a Dios va a llenar mi corazón de un fervor por la misión que Dios le ha encomendado a la iglesia, de la cual yo soy parte, y me involucro. ¿Puedo amar la iglesia estando al margen de la iglesia? No. De paso te comento que este próximo martes, quedan 2 martes más creo, está finalizando la materia Dilemas Éticos Contemporáneos, donde desde las 19 horas hasta las 21 hay una exposición y preguntas de los alumnos, a las cuales, como venimos diciendo hace tiempo, estás invitado a asistir como oyente, porque muchos de estos temas se entrelazan a veces, porque mi realidad no es la realidad de mi hermano. Y alguna vez he mencionado esto, cuando yo me paro, vieron que todos tenemos puntos fuertes, ¿no? Todos tenemos puntos fuertes en nuestra vida, ¿o no? O son tan humildes que no tienen ningún punto fuerte. Tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Cuando yo me paro en mis puntos fuertes, desde ahí yo juzgo a mi hermano, desde mi punto fuerte. Pero no me paro en mi punto débil para decir yo también tengo esto. ¿Te das cuenta de la diferencia? Esto puede ser trasladado a la familia. ¿Vieron las discusiones familiares como son, no? Hoy no se habrá discutido porque es el Día del Padre. Pero mañana es lunes, así que se termina 0 horas y sonamos, ¿viste? No, espero que no. Pero en las discusiones familiares, ¿qué hacemos? Pararnos en lo que consideramos que es la razón. Y la razón nuestra está basada en el punto fuerte que yo considero que tengo. ¿Te suena? En todas las relaciones es así, aún en las relaciones de la iglesia. Pero el Señor nos ha encomendado como iglesia una misión. A eso hemos sido llamados. Pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, a eso hemos sido llamados.
Y entonces, la iglesia tiene que ver con esa parte institucional, llámale si querés, que hace a las actividades de los programas, que también son necesarios. Hay toda una oleada hace tiempo de que no es más necesaria la iglesia. Mentira, una idea de Satanás. Pero también la parte activa de la iglesia, que es la vida de la iglesia. La iglesia cumpliendo la misión que Jesucristo, el Señor de la iglesia, nos ha encomendado. Que algunas cosas las haremos individualmente y otras cosas las haremos en conjunto, porque somos iglesia. Quisiera compartir una parte hoy de esto que tiene que ver con la misión de la iglesia. El Señor Jesús va a usar varias parábolas para hablar del reino de los cielos, va a tomar ilustraciones de la vida cotidiana que la gente común podía entender para ilustrar qué es la iglesia y qué es el reino de los cielos, que la iglesia hoy es el reino de los cielos. Es lo que hemos comenzado a vivir acá y continuaremos cuando estemos con Él. Pero podemos empezar a vivirlo acá, ¿sabías vos? Sí. Podemos empezar a vivirlo acá. Así que en las parábolas Jesús se refiere al reino de los cielos que es aplicable hoy a la vida de la iglesia. Entonces, vamos a leer Mateo 13, 47 al 50. Mateo 13, 47 al 50. Dice Jesús, el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. El Señor, una vez más, Jesús, va a usar figuras que para la gente le eran comunes. Estaba el mar de Galilea, estaba el río Jordán, había lugares ahí de pesca y había el oficio de pescadores era muy común entre la sociedad de aquel tiempo. Así que va a tomar la figura de la pesca, va a tomar la figura del horno de fuego, que era un lugar donde se quemaba la basura continuamente, para dar una enseñanza. Ciudad de pescadores, de hecho varios de los discípulos son pescadores. Dice, es semejante, el reino de los cielos es parecido a una red barredera que se echa en el mar. Se ponían dos barcas, una a la par de otra, iban juntas, la red al medio, e iban barriendo, por eso se llamaba barredera. Iban barriendo hasta que llevaban todo a la orilla y luego clasificaban. En esa red venía de toda clase de peces. Y el Señor Jesús va a decir que el reino de los cielos es como eso, que está lleno de diferentes peces. Figura de personas. Y va a hablar en esta red, en esta parábola, el propósito de Dios y la misión de la iglesia. El propósito de Dios es que todas las personas lleguen a oír del Evangelio, lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la idea de Dios, la voluntad de Dios es esa. Sabemos por lo que Jesús mismo va a decir que no todos van a ser salvos. Pero la idea de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios es que les conozcan. Por eso la red es echada al mar. Y la misión de la iglesia tiene que ver con esto tan cortito que dice Jesús, pero bien gráfico y bien ilustrativo de que ¿para qué? El para qué Dios nos ha llamado a vos y a mí. Ah, no sabía, dice que me había llamado. Bueno, quizá te enteré hoy. ¿Para qué te llamó el Señor?
Voy a tomar lo que compartió Mario, de su propia visión. A veces tiene que ver con la edad y otras veces tiene que ver con los intereses que tenemos. He hablado mucho acerca de esto. Pero de alguna manera cuando uno piensa, ¿cómo te ves de acá a 10 años, a 20 años? Bueno, yo no voy a estar, dirá alguno, bueno, pero supongamos que esté. ¿Cómo te ves? ¿Qué será de tu vida de acá a 10 años, a 20 años? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Para preguntarnos también, ¿no? Porque el Señor nos ha llamado ¿a qué? No solamente a que pasen los días. ¿Se acuerda el Salmo 90, 12, de hace unos meses atrás? Decía Moisés en ese Salmo, Señor, ayúdame a vivir de cada día, enséñanos a vivir de tal manera que agreguemos a nuestros años sabiduría. No juntar años y ponernos viejos, es otra cosa. Sin embargo, Moisés oraba de esa manera, Señor, enséñanos. Hay una manera de vivir que agreguemos sabiduría a los años. Entonces, de acá a 10 años, debiéramos ser personas más sabias, por lo menos. Hay pescadores y hay peces. Y Jesús menciona acá también la decisión más importante de nuestra vida, que tiene que ver dónde pasaremos la eternidad. Si seremos salvos o no. Y dónde pasaremos la eternidad. Interesante porque es tan cortita la parábola, pero el Señor introduce estas cosas. Hay pescadores y hay peces. Los pescadores son los que llevan la red. Pero también Jesús deja ver que no todos van a ser salvos. Y no son, como dice en otra parábola también, que al final del tiempo, serán separados unos y otros. Mientras tanto, en la red están todos juntos. Si uno toma la figura de la iglesia de hoy, hablo en términos generales, quiere decir que en la iglesia están los peces buenos y los peces malos. Hay personas convertidas y personas no convertidas. ¡Oja! Es para revisar. Y vuelvo a la primera pregunta. Una de las marcas en nuestra vida de ser salvos es amar al Señor de la iglesia y amar la iglesia. Si yo ando eligiendo a quién amar, estoy en serio problema. Te aviso. Dos categorías de peces, los buenos y los malos. Dentro de los malos podrían entrar, hablando de personas que no son salvas, son aquellas personas que son buenas, que tienen valores altos, nobles de vida, que tienen una moral alta, pero que nunca tuvieron una relación con Jesús. Han rechazado la obra de Cristo en la cruz. Entonces la sangre de Cristo no ha imputado sus pecados, no ha imputado su justicia a sus vidas. Y son buenas personas. Dos categorías de peces. Quizá dentro de estas categorías también pueden entrar aquellas personas que pueden hacer en esa fantasía y alucinación que mencionó Robbie, hacer alusión a la unción que puedan tener para ciertas tareas, pero que no tienen relación genuina con Jesús. A los cuales Jesús mismo dijo, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre, Señor, hicimos, y yo les voy a responder, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea que, si no hay relación, si no hay conexión genuina con Jesús, estamos en esa categoría de peces malos.
Porque acá entra la misión de la iglesia también. La misión de la iglesia es echar la red. ¿Qué sería echar la red? Hablar de Jesús. ¿A quiénes? A todas las personas. La misión de la iglesia, nuestra misión, a lo que el Señor nos llamó, además de relacionarnos con Él, es hablar de Jesús. Las personas son la figura de estos peces que están en el mar, que necesitan oír de Jesús. Y gloria a Dios por aquellos que en estos días y han compartido en diferentes reuniones y encuentros, han compartido que están hablando de Jesús y se han visto desafiados a abrir su boca y hablar de Jesús. Eso es la misión de la iglesia. Ahora, mi hermano, la misión de la iglesia está directamente ligada a mi relación con el Señor de la iglesia. Es repetitivo, pero quisiera que quede claro. Anunciar a Jesús a otras personas está directamente ligada a mi relación con Jesús, porque son los intereses de Él que las personas sean salvas. Si yo digo que con Jesús estoy espectacular, pero no le hablo a nadie de Él, estoy mintiendo. No es real. No estoy viviendo algo genuino con el Señor, porque si lo viviera, hablaría de Él, que lo llena. Hemos cantado, Cristo Jesús eres mi plenitud, lo llenas todo. Si te tengo a ti, lo tengo a todo. ¿Será? Si es cierto, no voy a dejar de hablar de Jesús. De una manera sencilla, de una manera que la gente me entienda. En el lenguaje de las personas, algo fabuloso que hacía Jesús cuando anduvo en la tierra, es que Jesús se metía en el mundo de un pescador, en el mundo de un escriba, en el mundo de un paralítico, en el mundo de un mendigo, de un leproso, se metía en su mundo y ahí les hablaba del reino de los cielos. Quienes tenemos al Espíritu Santo en nosotros y amamos a Jesús, el Señor nos dará la oportunidad, la capacidad, el discernimiento, la gracia para hablarle a la persona en el lugar que está la persona, en la situación que está la persona, y traer nosotros el Evangelio a la persona. ¿Estás viviendo eso? ¿O se apagó la pasión para hablar de Jesús? La evangelización tiene que ver con el pescar, con el llevar a las personas a Jesús. Y como decía, hay de todo en la red. Hay de todo. Hay personas con las cuales uno puede hablar, que profesan una fe, que dicen creer en Dios, pero cuando uno puede llegar a la pregunta, ¿y vos tenés una relación con Jesús hoy? Interesante. Pero otra vez, el mismo Espíritu Santo nos capacita a nosotros para hacer ese tipo de preguntas. Jesús hizo preguntas muy difíciles y dijo frases muy complicadas a algunas personas. Sin embargo, no las ofendió, porque lo hizo en el poder del Espíritu. O sea que no tenemos que tener miedo de qué preguntar o de hablar de Jesús. Echar la red es hablar de Jesús. ¿Dónde? Donde quiera que nos toque estar. En el trabajo, en el colegio, en el negocio, con un cliente, con el dueño del negocio, con quien sea. Hablar de Jesús. Y orar. Dice, cuando Jesús sale en una oportunidad y vio a la multitud, tuvo compasión, porque los vio dispersos, afligidos, abandonados, quebrados, como ovejas que no tenían pastor. Otra figura más, ¿no? En una zona donde había muchos rebaños. Podíamos preguntarnos y podrías preguntarte, cuando ves a las personas, ¿qué sentimos? En estos tiempos de
tanta agitación, ¿no?, que vivimos todos los días en nuestro país, porque no es novedad, hace años que es así. Pero también, si nosotros dejamos que algunos pensamientos de las redes tomen cuerpo en nosotros, será una cosa. Y hablaremos en un sentido. Si la relación con Cristo, que es quien ama a las personas, está en mí y es genuina en mí, va a afectar también mi mirada hacia las personas. Y ni le cuento de un grupo que me enteré hace un rato, que se llama el grupo que se embromen los pobres. Grupo de WhatsApp. La iglesia debemos ir hacia donde están los peces. Aquí adentro celebramos, nos alegramos en nuestro Dios como hemos cantado, nos gozamos de vernos, de animarnos, de orar unos por otros, como lo hicimos antes de comenzar la reunión. Aquí hacemos eso. Afuera están las personas que necesitan a Jesús. ¿Dónde está nuestra misión? Nuestra misión no es acá adentro, nuestra misión está afuera. ¿Podés verlo? ¿Podés creer que es así? Si te está faltando ese fuego que habrás tenido en alguna oportunidad, quizá, de hablar a las personas de Jesús y se ha apagado en vos, decirle: Señor, se apagó. Necesito que enciendas otra vez mi vida para que yo sea ese instrumento y salga yo con la red a buscar a las personas que necesitan de ti. Nuestra tarea es a todos anunciar la salvación a través de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que en aquel día, cuando estemos en la boda del Cordero, habrá gente de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Todos estaremos adorando al Cordero, porque la evangelización se ha llevado a cabo. Ahora, ¿cuántos piquenses habrá que tengan que ver con nosotros? Las cuales las personas que nosotros solemos frecuentar o no, o que ocasionalmente nos encontramos en algún lugar. La iglesia, nosotros debemos ir a donde están los peces. ¿Por qué? Porque también hay una perspectiva eterna. Jesús va a decir que cuando llegue el fin, las personas tendrán dos destinos: con Él o sin Él, a la condenación eterna. Es como siempre lo ha sido, un tiempo para echar las redes. El sembrador, en otra parábola Jesús va a decir, el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó 4 tipos de tierras, pero en una de las tierras produjo mucho fruto. ¿Vos no sabés? Porque el resultado no es nuestro, no depende de nosotros, el resultado es de Él. De nosotros sí depende el salir a sembrar o echar la red. Podríamos tomar como un desafío. Primero, Señor, encendé mi corazón para que hable de vos. Cuando nosotros nos disponemos a hablar de Dios, hay alguien que es el acusador, la serpiente antigua, Satanás, que suele traer pensamiento a nosotros. ¿Vos vas a hablar? ¿A vos que te conocen? ¿Y vos qué eras? Y ahí arranca con la lista, ¿viste? Y muchas veces nosotros prestamos oído al acusador en vez de prestar oído al mandato de Jesús. Y es cierto que hemos sido, ¿es cierto? Sí, hemos sido. Pero la justicia de Cristo ha sido imputada a nuestras vidas y ya no somos. Somos hijos de Dios, hijas de Dios. Entonces, miren, estos días viajando,
encontré con una situación de alguien un hombre que es evangelista, evangelista personal, le habla del Señor a todo el mundo. Él se convirtió y le habla del Señor a todo el mundo, pero le empezó a pasar algo rarísimo. Le hablaba del Señor a las personas y luego él parecía que se manifestaba a él. Y tenía una lucha espiritual terrible en su vida. La esposa de él se convierte por el testimonio de él. La esposa sigue creciendo en el Señor y él estaba en este tema que llegó a la conclusión, y algo mencionamos el martes, para los que estuvieron el martes, que llegó a la conclusión de no hablar más del Señor a las personas. Porque le pasaba esto. Él era atormentado después. Y empezó a sacar las cuentas que si él seguía hablando, más tarde iba a ser atormentado. Entonces dejó de hablar de Jesús a las personas. Hasta que alguien le ayudó y pudo entender, y pudo creer, y tomó el desafío otra vez y sigue evangelizando. Interesante, ¿no? ¿No habrá algo con lo que Satanás te esté frenando? Y te susurre al oído, vos no podés ni hablar. ¿Viste? ¿La conocés ese pensamiento? Vos no podés ni hablar. Abrí la boca, vos. Estás sucio como una papa. Bueno, Jesús también te habla. ¿A quién vamos a escuchar? Esa canción, si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo a anunciar a Jesucristo, ¿quién se levantará? El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, van a decir, ¿y cómo van a creer en quien nunca han oído? ¿Y cómo oirán si no hay alguien que les predique? ¿Cómo van a creer en Jesús si no hay alguien que les hable de Jesús? Y ese alguien sos vos y soy yo. A veces, para aquietar nuestras conciencias, algunos hemos dicho, no, yo si hay que poner algo, pongo algo para que alguien vaya. ¿Te suena también? No, somos nosotros, llamados a anunciar a Jesucristo. Mañana es feriado. Algo vamos a hacer igual, aunque sea feriado. O sea que oportunidad puede haber. El martes volverás a encontrarte con los compañeros de trabajo, con los compañeros de colegio, de facultad. Hay que echar la red. Vamos a orar. Este es un tiempo apasionante. Esta es la vida de la iglesia que te hace vibrar, ¿viste? Cuando vos hablas del Señor a otras personas, hay un renuevo en tu propia vida. Es así, es así. Y el Señor se sigue ocupando de lo nuestro. Cuando mi tiempo se lo llevan mis cosas, bueno, dirá Dios, ocupate vos de tus cosas, Pedro. Yo voy a buscar personas que se ocupen de las mías. Oramos al Señor. Aquí estamos, Señor. Nosotros, tu iglesia. En un lugar como este nos gusta tanto encontrarnos para juntos cantarte, exaltar tu nombre como lo hemos hecho, vernos, saludarnos, abrazarnos, Señor. Nos hace muy bien porque hace a la vida de la iglesia. Orar unos por otros, animarnos, Señor, alentarnos unos a otros. Nos hace bien. Pero, Señor, está la misión que nos has dejado como iglesia, que es echar las redes, ir y echar las redes, hablar de Jesucristo, hablar de aquel que puede transformar las vidas, que puede cambiar las situaciones, que puede meterse en el mundo de las personas y dar vuelta a todo, y restaurar la vida, la familia, las personas, completamente. Señor, traer esperanza donde no la hay. Ese es el mensaje.
que Jesucristo vino para reconciliarnos con Dios y que a través de la fe en su obra en la cruz pasamos de ser desconocidos a hijos de Dios. Eso es lo que tenemos para dar. Señor, si nos regalás el día de mañana y esta semana, queremos en tu nombre, Señor, echar las redes. Pero puede haber seguramente personas entre nosotros hoy que vos sabes bien y vos amás, Señor, a cada uno de tus hijos, de los que estamos aquí y de los que verán y escucharán. Si se ha apagado en nosotros esa llama, Señor, para hablar de ti a otras personas, te pedimos, Señor, te pedimos, clamamos a ti en esta hora, que avives nuestros corazones por tu Espíritu Santo, que renueves nuestro corazón, Señor, no para saltar y gritar solamente y cantar, sino para anunciar a Jesucristo a las personas que están ahí afuera, en el mar, y necesitan oír de ti. Aquí estamos nosotros, Señor. Cantábamos antes de comenzar la reunión, en totalidad a ti, nos rendimos a ti. Aquí están nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, para que sean usadas por vos como instrumento de paz, de bendición, de restauración, de salvación, de perdón para las personas que aún no te conocen.